Paz y alegría, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más con ustedes para compartir un poderoso mensaje, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Aquí queremos extender un cordial saludo a todos los que están en este congreso de Ámame y nosotros unidos a ustedes desde la capilla dedicada al Espíritu Santo en la Ciudadela de Jesús y María, el Valle de Manuel. Ustedes escucharon la conferencia anterior, la parte externa, ahora estamos en la parte interna, en la capilla. Y vamos a hablar con ustedes sobre un tema también apasionante, muy ligado al tema anterior, que tiene que ver con la justicia y la misericordia de Dios. Porque hay tanta gente que tiene un concepto tan errado de Dios, incluso puedo decirlo como testimonio, que también en su momento, en mi infancia, tenía ese concepto equivocado de un Dios castigador, de un Dios justiciero, porque muchos se quedan con una visión tergiversada en el Antiguo Testamento de un Dios que golpea, de un Dios que está en la guerra. Son conceptos que el pueblo de Israel de alguna manera expresa por la cercanía que tienen con su Hacedor y de que es un Dios que lo acompaña en toda y cada una de sus hazañas y de la conquista de la tierra prometida. Pero nosotros también tenemos que tener claro que tanto el Antiguo Testamento en todas sus partes no pueden ser interpretados sin que se fusione con el Evangelio o con la manifestación de Cristo en el Nuevo Testamento, en cada uno de los textos que ahí tenemos. Es como si de pronto ustedes pueden ver cómo diversos afluentes de los ríos van todos dirigidos hacia el océano. Asimismo ocurre con la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no se puede interpretar con claridad, sino pasa por la gracia de la manifestación de Cristo, que es la palabra encarnada y que nos hará más comprensiva toda aquella palabra que nosotros solemos meditar y orar, que es lo que llamamos la Sagrada Escritura. Esto lo decimos porque hay que cambiar ese concepto equívoco de un Dios castigador. En el programa anterior, la reflexión anterior que hacíamos con ustedes, le decía que el amor de Dios es excesivo, un amor desmedido que nos ama tanto que entregó a su Hijo único para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y la revelación es progresiva y no es lo mismo decir o hablar de un acontecimiento pasado que un acontecimiento que a lo largo de los siglos se ha ido iluminando más y llegada a la plenitud de los tiempos, como San Pablo dice en la carta a los Gálatas 4:4, envió Dios a su Hijo nacido de mujer para que podamos tener mayor comprensión de todo lo que el Señor nos ha querido decir en su Hijo amado. Ustedes recuerdan que cuando Jesús se transfigura en el monte, aparecen dos personajes. ¿Recuerdan? Uno, Moisés, y el otro, Elías. Y estos dos personajes, que son clave en la revelación, porque uno representa la ley, Moisés, y el otro representa a los profetas, Elías, y se escucha la voz, este es mi Hijo, en quien me complazco. Como diciendo, ahora, a partir de ahora, obedézcanlo a Él. No porque no se considere lo que hizo Moisés o hizo Elías. Es que Jesús es la recapitulación de todo lo que Dios ha querido expresarnos. A partir de ahora hay que escuchar a Jesús. Entonces, si hablamos de justicia, no se puede hablar de justicia solo en el marco de una justicia humana, sino de una justicia que trasciende y que en el caso de Dios podríamos llamar misericordia. Es decir, Dios es un Padre justo y misericordioso. Las dos cosas.
al mismo tiempo. Porque uno cuando ve que un hijo está procediendo mal y no lo corrige, pues creo que es faltar al amor. Y Dios nos habla y nos corrige para nuestro bien. La justicia de Dios es una justicia que lo que busca de la criatura es que enmiende los malos pasos que ha podido cometer. Vamos a dedicar algunos textos para comprender esto que estamos diciendo y luego, a la luz del Evangelio, poder tener una mayor comprensión de que esa justicia no es una justicia de condenación. El que se condena es el que quiere. Dios no envió a su Hijo, esta imagen que tengo detrás, para condenar, sino para salvar. Para que nadie diga, Señor, tú no me diste la oportunidad. Porque hasta en el último momento Dios espera que los hombres podamos reaccionar como ocurrió cuando Cristo era crucificado. Habían dos ladrones, es decir, dos pecadores públicos, porque lo conocían y por eso, por sus malas acciones, estaban recibiendo justamente lo que merecían. Uno increpa y maldice y sentencia a Jesús con sus maldiciones, pero otro reacciona y dice, tú no tienes temor. Nosotros estamos pagando lo malo que hemos hecho, pero ¿qué mal ha hecho él? Y le lanza una súplica, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, que nunca está, diríamos, cegado o se niega a manifestar su misericordia, le dice lo que también te dice a ti. Si tú obedeces su palabra, si tú le crees a Él, entonces te vas a favorecer de las bendiciones. Dice la palabra claramente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Pues bien, en el libro de Deuteronomio se nos presenta esa figura de Dios. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento, de un Dios que es juez. Deuteronomio 32, 39. Vean ahora que yo solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida, y hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano. Si yo alzo al cielo mi mano y digo, tan cierto como he de vivir eternamente, cuando afile el rayo de mi espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a quienes me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada se saciará de carne, sangre de muertos y cautivos, cabeza de los caudillos enemigos. Palabra del Señor. Como ustedes ven, se presenta una imagen de un Dios que pudiera dar terror o miedo, pero está siendo justo por aquellos que se han tomado quizás la postura de aborrecer a Dios o ir contra Dios, el hacedor de nuestra vida. Por eso que nosotros merecemos justamente lo que merecemos. Como bien decía aquel ladrón que pidió misericordia porque reconoció que él estaba recibiendo lo que merecía, pero clamó por la misericordia y la obtuvo. Nadie podrá decir, Dios, tú me castigaste, porque es un concepto que muchas veces la gente utiliza. De una vez por todas, tenga claro esto y dígalo conmigo. Dios no castiga. Me castigo por mis pecados. Nosotros atraemos lo que provocamos. La paga del pecado es muerte. El don que Dios tiene para nosotros es vida. Por lo cual, que quede claro que yo voy a traer lo que siembro. Voy a cosechar eso. Si siembro maldad, pues voy a también cosechar muerte. Y esa es la dinámica. Al contrario de lo que Dios desea para nosotros es vida y vida abundante. Así pues, tenemos ya una visión del Antiguo Testamento, veremos otra, para que tengamos clarito que Dios siempre hace lo que conviene para nuestro bien.
En Ezequiel, capítulo 33, 12, 20, especialmente el versículo 20, y ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Yo lo juzgaré a cada uno según su proceder, casa de Israel. Cada uno va a ser juzgado según la manera como ha procedido. Ni más ni menos. Y eso es justo. Dios no está haciendo nada inmoral, nada injusto. Pero como nos cuesta aceptar la culpa, y Dios viene precisamente a redimir al culpable, pero aceptando su culpa. Si queremos ser beneficiados, es imperativo que nosotros tengamos la humildad de decir, yo pequé. Por eso que el Señor también nos manda, no juzguen y no serán juzgados. Porque con la vara que mida seremos medidos. Y un cuarto más. Por lo que tú tienes que tener claro que tú no eres juez, solo hay un juez supremo. Y ese juez es Dios. Con esto no estamos hablando de la justicia humana, que también se hace justicia cuando alguien ha procedido de manera inmoral o incorrecta o un delito, pues paga el precio de la culpa cometida. Y eso es lo propio. Pero Dios va más allá todavía. Dios solamente no perdona, sino que nos da la oportunidad de enmendar la parte que no hicimos. Porque puede ser, por ejemplo, que yo, por un delito como puede ser el robo o cualquier tipo de corrupción, no basta solo con el hecho de que, bueno, pagué el precio de la culpa con una prisión de tantos años y sin embargo salgo y delinco otra vez. No, se trata de enmendar la causa de aquello que me llevó a pagar el precio de mi culpa, sea en prisión. Lo mismo pasa a nosotros cuando alguien es absuelto de su pecado. Dice, bueno, borrón y cuenta nueva, pero no lo vuelvas a hacer. Enmienda tu vida. Y eso es lo propio, eso es lo justo. De manera que si usted obedece la palabra, el Espíritu Santo nos dará la luz y la comprensión para que no caigamos en el error de obviar lo que es bueno y lo que no es bueno a los ojos de Dios. Una calculatoria que solemos nosotros utilizar y que les invito a aprenderla. Debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios. Repítala conmigo. Debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios. Y eso significa hacer lo que le agrada a Dios y evitar lo que desagrada a Dios. Y ya sé que me están preguntando, ¿y cómo puedo yo saber lo que agrada a Dios? En el cumplimiento de los mandamientos. En los programas Querigma hemos hecho una serie de reflexiones de los mandamientos, de lo que no debemos hacer y lo que debemos evitar, para que obedeciendo la palabra y los mandamientos a la luz del catecismo de la iglesia podamos estar gratos a los ojos de Dios. Es cuestión de que tengamos voluntad, pero una voluntad que sometemos a la voluntad de Dios. No lo que quiera yo, sino lo que quieras tú. Y así nos enseña Jesús, nos enseña la Virgen, nos enseña San José a vivir en el divino querer, es decir, en otras palabras, la voluntad de Dios. Pues bien, volviendo al texto, yo lo juzgaré a cada uno según su proceder, casa de Israel. Si esto lo traducimos en el Nuevo Testamento, aparece también en Mateo, capítulo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, fíjense, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. ¿Según qué? Su conducta. No olvide esta palabra. Dará a cada uno según su conducta. ¿Cómo es tu conducta delante de Dios? ¿Cómo procedes? Para que digas, ay, es que yo no sabía. Una cosa es no tener conocimiento, pero eso no me exime de la culpa, porque Dios nos ha dado un termómetro. ¿Y saben cuál es ese termómetro? El alma. El alma
sabe intuir cuando lo que tú has hecho te produce paz, te produce tranquilidad, porque dentro de nosotros hay una esencia divina que nos dice, eso estuvo bien y tengo paz. Pero cuando tu conciencia, tu alma, comienza a experimentar que lo que has hecho no fue bueno, por más que quiera disimularlo, hay algo que de alguna forma nos martilla en el interior. Sigue diciendo otro texto que tomamos del Apocalipsis, capítulo 14, 3. Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor, desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de su fatiga, porque sus obras lo acompañarán. ¿Por qué? Sus obras lo acompañarán. Si yo he hecho lo que agrada a Dios, voy a ir revestido de muchos frutos de bien. Que eso es como expliqué en el programa o en la reflexión anterior, hablaba de esto y decía que eso es lo que va a pesar a la hora de mi juicio particular, que no debemos olvidar. Seré juzgado el día de mi muerte. Y lo bueno es que Dios te da la oportunidad en este momento y a lo largo de los días que te queden en esta tierra de practicar el bien, aunque no te lo paguen, aunque no te retribuyan el favor que has hecho, porque no buscamos el reconocimiento de los hombres, buscamos el reconocimiento de Dios. Por eso sé justo en tu proceder. No olvides, con la vara que tú estás midiendo, tú también serás medido. Y como quiero estar grato a los ojos de Dios, el día en que Él me confronte, quiero tener paz, quiero tener serenidad, para que mi conciencia no me acuse diciendo, pudiste haberlo hecho mejor, pudiste haberlo hecho bien, pero quisiste hacer tus propios compromisos, tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia, te hizo cegar ante la verdad de la palabra, porque no, somos cuestionados por la palabra. Por eso es importante el escuchar, y el escuchar para que esa palabra que escucho la ponga en práctica. Esa palabra que suelen ustedes también entender cuando hacemos en la liturgia, palabra de Dios, te alabamos Señor, porque es Dios hablando, Dios en su palabra, comunicándose a mi conciencia. Pues bien, dos textos más que nos pueden servir para esta reflexión de la justicia y la misericordia, lo encontramos en Jeremías capítulo 17, 9. El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Y dice el versículo 10, yo, el Señor, exploro el corazón para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. ¡Qué belleza! Palabra de Dios. Voy a repetir el texto porque nos tiene que quedar bien claro en nuestra conciencia. Jeremías 17, 9. El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Y el versículo 10 añade, yo, el Señor, exploro el corazón para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué más puedo expresar en este sentido? Que no sea que Dios te conoce. Aunque te disfraces, Dios sabe lo que eres. Nadie tiene que darle consejo o explicación, porque lo ve todo, lo penetra todo, lo sabe todo. Y si ya eres consciente de esto, procura en adelante que cada cosa que realice sea siempre en atención a Él, que dará lo que mereces a la hora de tu juicio. No es para que tengamos miedo, nos angustiemos y estemos, ay, pero Dios me va a castigar. Repito, Dios no castiga, te castiga tu desobediencia. Tú cosechas lo que siembra. Dios quiere siempre perdonarte, siempre manifestar su amor, pero a la hora del juicio particular,
Es como que de pronto te dijera, para que lo tengan más claro: te mueres y Dios te dice, bueno, ahora mírate a la luz de tus obras. Y como tú no puedes mentir, porque estás ante la mirada penetrante de Dios, que es luz profunda, tú mismo te das cuenta, pero caramba, no sabía que tenía tantas manchas, tantas imperfecciones, y nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Por eso agradezcamos a Dios que inventó el purgatorio. Usted se ha preguntado, ¿qué pasaría si nada impuro puede ir directamente a la presencia de Dios? ¿Qué pasaría si Dios no hubiera creado en justicia? Porque se lo dice a Santa Faustina en uno de los escritos que ella recibe del Señor cuando habla del purgatorio. Dice: mi misericordia no lo desea, pero mi justicia lo demanda. O sea, Dios quiere darnos el perdón, pero es justo que agradezcamos a Dios que existe el purgatorio, porque si no existiera, entonces sería de verdad muy limitado el número de los salvados, muy limitado, porque es muy difícil que podamos ir directamente sin pasar por esa etapa purgativa, que al final es también misericordia de Dios. El purgatorio es una obra de misericordia. Bendita el alma que entra al purgatorio. Pero evitémoslo. ¿Cómo se puede evitar el purgatorio? Aceptando en esta vida todo lo que Dios permita para mi bien. El sufrimiento, las mortificaciones, el evitar los juicios, la obediencia a la palabra, llevar una vida sacramental lo más que podamos. Eso nos puede ayudar muchísimo. En una anécdota que una vez compartíamos, el Señor revelaba a un alma mística que una persona llega al cielo y no es filtrada en el purgatorio. Y le dice Pedro al Señor: pero ¿cómo esta alma llegó directamente al cielo? Muy sencillo. Esa alma nunca juzgó a nadie. Y como no juzgó a nadie, yo no tenía nada que juzgarle a ella. ¿Se ven? ¿Se ven ustedes en este cuadro? Si nosotros evitáramos los juicios, pero esta mente, ese fulano, y ya nos hacemos juicios temerarios de fulano, de fulana. ¿Cuánto daño hacen los juicios? Por eso el Señor manda en el Evangelio de Mateo: no juzguen y no serán juzgados. No condenen. Nosotros, ¿a cuántas personas hemos mandado al infierno? Haciendo el papel que le corresponde a Dios, no a mí. Porque Él dará a cada uno según su conducta, según sus obras. No lo olvide. Es tan sencillo ganar el cielo si obedeciéramos y cumpliéramos lo que Dios no nos complica la salvación, nosotros la complicamos. Nosotros somos los que ponemos las condiciones adversas. Dios todo nos los ha facilitado en su Hijo. Quiero ir a un texto que puede explicar todavía más. Sé que ustedes lo han escuchado, pero para mí es uno de los pasajes bíblicos que más me conmueve. Sé que lo conocen, pero quiero leerlo y compartir la enseñanza de lo que es el juicio de Dios para nosotros, y en una escena que el mismo Jesús le tocó vivir, y como Dios, miren lo que dice el texto de su juicio. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Va del versículo 1 al versículo 11. Pongan atención. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio.
Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Qué belleza de pasaje nos da Juan en este relato. Hay que observar algunos aspectos importantes para poder tener una mejor comprensión. Sabemos que en tiempo de Jesús, los judíos, a la luz de los mandamientos, habían incorporado un sinnúmero de otros mandamientos derivados de los 10. Había más de 600 normas o leyes. Y una de esas leyes, que no tenía que ver nada con los mandamientos, era el dar un acta de divorcio. En tiempo de Moisés así se fue estableciendo este acta de divorcio, pero este acta de divorcio lo daba solamente el varón, no la mujer. O sea, que el hombre podía cometer sus infidelidades, pero no se le acusaba de adulterio. Pero bastara que una mujer pudiera cometer el pecado de adulterio para recibir este acta y clausurar la relación. Jesús, cuando le preguntan sobre si es lícito o no despreciar o aborrecer a la mujer, dice: a ver, ¿qué dice la Escritura? Moisés mandó que nosotros podíamos sentenciarla con el acta. Y Jesús dice: bueno, eso lo hizo por la dureza de sus corazones. Es que nosotros los seres humanos somos siempre muy dados a buscar las conveniencias, lo que es para mi beneficio, y no tanto lo que realmente es la obediencia a Dios. Porque antes de obedecer a mis criterios, a mi forma de ver las cosas, debo obedecer a Dios. Por eso el primer mandamiento manda expresamente: Dios sobre todas las cosas, amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y Jesús remite al Génesis. A ver, ¿qué está escrito? ¿Qué fue lo que Dios estableció? No dice lo que estableció Moisés por la dureza del corazón. Lo que estableció Dios desde el principio: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea que desde el principio Dios no quiso el adulterio. Pero a veces nos hemos quedado solamente cuando hablamos de infidelidad o de adulterio, lo vemos solamente o mucho estrictamente en el campo sexual o afectivo, cuando todos de alguna manera somos infieles. Es que todo pecado es infidelidad. Todo pecado es infidelidad a Dios, porque es desobedecer lo que Él nos ha prescrito. Entonces se presentan y miren que ya había una mala intención, porque iban con otro propósito.
hacer o poner una trampa a Jesús, a Dios. Así somos los seres humanos. En el primer mandamiento también se habla: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no jurar. En los primeros mandamientos, son los tres primeros, primero, segundo y tercer mandamiento, van en referencia a Dios. A partir del cuarto, al prójimo. Entonces nos manda no jurar, no tomar el nombre de Dios en vano. Parte del primer mandamiento. ¿Por qué desobedecerlo a Él? ¿Y qué dice la Escritura? Cierto, esa ley de Moisés fue por la dureza de corazón. Pero Dios nos remite a lo que es el origen, los primeros padres. Y allí, en ese momento, cuando desobedecen, vino la consecuencia de la muerte del pecado, por la causa del pecado, perdón. Y es entonces cuando Jesús, como Dios, nos recuerda, porque es Dios, el verbo, la palabra encarnada, qué es lo que Dios quiere. Y Él pudo interpretar muy bien que aquí había una doble moral. Ellos no solamente están intentando juzgar a la mujer, al que quieren realmente poner en problema es a Jesús. Lo dice el Evangelio, lo dice el texto. Era una trampa. Con esto no estoy diciendo que no haya sido cierto el problema del adulterio, no estamos negando el adulterio. Pero la intención, lo dice Juan, era una trampa. Ahí está. Los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: maestro, Moisés mandó a apedrear a aquellas mujeres. Pero ellos estaban buscando para tentarle, para tener de qué acusarle. Entonces, en definitiva, ¿a quién quieren realmente acusar? ¿A la mujer o a Jesús? Obviamente que a Jesús. Pero como nadie puede engañar a Dios, Jesús se hace el desentendido y se inclina. Algunos exégetas dicen, me parece bastante razonable esto, que Jesús empezó a escribir. Es el único pasaje donde se habla que Jesús escribió. Pero ¿qué pudo haber escrito? No sabemos. Pero algunos interpretan que iba poniendo ahí los pecados de los que estaban presentes. ¿Y por qué se saca esta conclusión? Porque Jesús dirá inmediatamente: el que no tenga pecado, como diciendo, el que no haya caído en otro pecado, que le tire la primera piedra. ¿Quién podía decir que estaba libre? Es más, si lo hubiera hecho alguien, ya hubiera cometido el pecado. Y se van, salen, empezando por exactamente los más viejos. Porque cuanto más años acumulamos, más expuestos estamos a aumentar nuestra capacidad de pecar. Ojalá fuera lo contrario, evitar el pecado. Y dice la palabra, lo fueron dejando. Y Jesús entra ahora en un contacto directo con la mujer. Dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie. Yo tampoco te acuso. Miren la belleza de esto. Jesús podía haberle dicho: yo sé lo que hiciste, yo sé que pecaste. Pero como los acusadores se han ido, Jesús tampoco encuentra razón para acusarla cuando ya el dictamen, según la ley, era apedréenla, es decir, mátenla. Pero esta mujer que está en ese estado de shock, me imagino quebrantada, dolida, arrepentida, sin duda, arrepentida, porque ya el hecho de saber de que iba a ser sentenciada con la lapidación, ella debió haber sentido un profundo arrepentimiento. Me van a matar y lo merezco. Pero lo que no esperaba ella era encontrarse con el juicio de Dios. Y esto nos sirve también para una reflexión personal. Saber que yo también voy a comparecer ante el juicio de Dios. E iré consciente. Porque aunque no lo eres, o no lo seas, perdón, eso no quiere decir que no vayas a ser consciente de tus faltas. Tú te imaginas cuando Dios te confronte con todo lo que has hecho o que dejaste de hacer y tú dirás: sí, eso es verdad, yo lo hice, sí,
Trágame tierra. Ay, ¿cómo pude haberte ofendido así, Señor? Porque estás ante la luz de Dios y ahí se revela todo, todito. Nada se escapa a la luz de Dios. Pero, ¿qué espera Dios? El Salmo 50-51, dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa y mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrás razón y en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y un corazón quebrantado, un corazón humillado, tú no lo desprecias. Esa oración se le atribuye al rey David. ¿Y sabe cuándo David se inspira en esto? Cuando el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre, porque también David, sí, el rey David cometió pecado de adulterio cuando se metió con la mujer de Elitita. ¿Sí? ¿Quién está sin pecado? ¿Qué espera Dios del pecador? Que se arrepienta, que se humille, que clame: Señor, pequé, Señor, te fallé. ¿Por qué nos cuesta a nosotros querer pasar ante los demás como si soy una persona intachable, sin falta? El Papa Francisco, una de las cosas que me encanta escuchar de él dice que la iglesia es un hospital de campaña donde todos tenemos necesidad de asistencia. Dios no creó su iglesia con angelitos. Dios creó su iglesia con pecadores. Y el primero de ellos fue el primero que tuvo a la cabeza, que hasta llegó a negar a Jesús. Sí, ya sé que tú estás diciendo, Pedro, sí, es verdad. Pero se arrepintió. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que elegir entre el primero, ¿a quién hubiera elegido? Algunos dicen a San Juan, que estaba el discípulo amado, estaba allí, que también no crean que fue siempre así. Era hijo de Mohammed, es decir, del trueno, de que también tenía ese impulso guerrillero de los judíos de aquel entonces por sentirse oprimido, ¿no? Entonces quiere el Señor que hagamos bajar cuando fueron a Samaria, porque no lo recibieron los samaritanos, fuego sobre ellos. Y Jesús les contesta a los hermanos Zebedeos: ustedes no saben qué espíritu lo está moviendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurrió? Lo que nosotros llamamos una conversión. ¿Por qué se predica la palabra? Porque la palabra es la oportunidad que Dios da a todos los hombres para que podamos cambiar de vida. Y Jesús nos da este llamado: vayan por el mundo y anuncien el evangelio, prediquen la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso Pablo también: ay de mí si no anuncio el evangelio. Porque Pablo también recibe el evangelio una vez que cae, se va a casa de Ananías porque queda ciego, y en ese tiempo le sirvió para no solamente la experiencia mística que le toca vivir, sino también para ser instruido. Lo mismo hará los esposos que en su momento le sirvieron también como ayudante en la misión, Aquila y Priscila. Aquí también sirvieron para Pablo. Lo que quiero decirle, queridos hermanos, es que cuando tú escuchas la palabra y esa palabra te cuestiona y tú dices: Dios me está hablando, Dios me está corrigiendo, Dios no quiere mi muerte, no quiere que me pierda. Y volviendo a Pedro, vemos a un Pedro que después de haber negado, llora amargamente lo que ha hecho con su maestro, porque él mismo había jurado, pero era su fuerza humana. Señor, Jesús le advirtió: no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. No, eso no puede ser. Dios nos conoce y sabe todo lo que vamos a hacer.
y se adelanta para que tengamos la voluntad de decir, yo fallé, yo me equivoqué. Y sabemos lo que ocurrió. Una vez que llora amargamente, Jesús resucitado, en uno de los tantos encuentros en el mar de Galilea, estaban pescando y viene la pesca abundante, pero una pesca nueva. El símbolo de los muchos peces que la iglesia a lo largo de los siglos ha tirado para recoger y presentar a los pies de Jesús a todas las ovejas descarriadas, porque se lo había advertido, les haré pescadores de hombres. Y allí vemos a un Pedro que recibe lo que Dios también quiere darte a ti. A pesar de tu caída, a pesar de tu infidelidad, a pesar de los adulterios, del pecado que sea, ¿me amas? Toma la decisión de amarme. Y el Señor le reitera su autoridad. Y el primer papa, el primer apóstol que lleva la responsabilidad de conducir hasta el día de hoy, porque son los sucesores de los apóstoles, los obispos, y en la figura de Pedro, la figura petrina, que está llamado a conducir al pueblo de Dios al encuentro con Cristo. ¿Qué nos dice todo esto, querido hermano? Que la misericordia de Dios es también fruto de su justicia, o la justicia divina es manifestación de su misericordia. No se puede quitar una cosa de la otra. Dios, porque es justo, manifiesta su perdón, su compasión, su misericordia sobre el pecador arrepentido, pero también obra con justicia para aquel que le aborrece o que le da la espalda, como lo vimos al inicio de nuestra reflexión en el libro de Deuteronomio. Dios finalmente busca que cambies tu conducta. Qué hermoso será salir de este encuentro de Ámame con una disposición sincera, sobre todo aquellos que vienen por primera vez a este evento. Dios está tocando tu corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, vendremos. Y miren que no dice solamente Él, vendremos y haremos. ¿Quiénes vienen? El Padre misericordioso, el Hijo redentor y el Espíritu Santo santificador. Y haremos morada en Él, es decir, en ti. Dios quiere morar en ti. ¿No sabes que eres templo del Dios vivo? Para eso te creó, para que en ti habite su presencia y para que aprendas a partir de ahora no a buscar tus propias complacencias, tus propios destinos, sino buscar la voluntad de Dios. Aprender a decir como Él nos enseñó en la oración perfecta, el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que cumpliendo esa voluntad en nuestra vida podamos ver la realización del reino de Dios en todos los corazones que han recibido con amor la palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre tierno y misericordioso, porque has revelado tu misericordia en Cristo, justo juez, justo y bueno, porque todo lo que hacemos vamos a ser medidos en conformidad a nuestras obras. Nos lo ha dicho con claridad. No permitas, Señor, que lo que reste de nuestra vida ignoremos y olvidemos tu palabra, sino que haciéndola práctica en nuestras propias vidas podamos agradarte plenamente. Ahora queremos una vez más expresarte esta oración que tu Hijo nos enseñó. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Amén. Amén y amén. Queridos hermanos, un abrazo cordial, tierno para ustedes. Les amo y espero próximamente poder en otra ocasión estar personalmente con ustedes. Bendiciones para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.